Continuando con nuestra escuela para padres, vamos a hablar de los límites, pero desde el punto de vista de los padres, es decir, quién pone los límites o quién no los pone adecuadamente y qué hay detrás de eso. Para poner un límite yo necesito consensuar, eso ya quedó bastante claro. Sí. Pero para consensuar tengo que ver qué pasa conmigo. Hay un fenómeno del orden de lo individual en los padres. Por ejemplo, si uno tuvo una educación excesivamente restringida, es probable que quiera tener con su hijo un mecanismo de educación más liberal. Eso es una apreciación parcial. Y Freud dice que la adolescencia es aquella etapa de la vida en la que uno le afloran montones de situaciones, sobre todo la situación sexual, la identidad sexual, que es como muy fuerte en ese periodo de la vida, y entonces la persona queda mutilada, que habla básicamente de las consecuencias de la represión, y el fenómeno de la represión se sucede en la cultura, y la figura más próxima a un adolescente suele ser sus padres, tutores o cuidadores. Claro. Entonces, es ahí donde la persona, al ser limitada por una autoridad competente que realiza el control, es la persona que uno luego va a decir, porque yo no, como me decía un paciente, que era una persona muy lúcida, un magíster en una ciencia importante, me decía, yo jamás le voy a pegar a mis hijos. Él tenía 2 hijos varones, estaba casado, jamás le voy a pegar a mis hijos, ergo, y por debajo, el padre le había pegado mucho a él. Claro. Bueno, el tema de los límites siempre pasa por la figura interna de los educadores. Ajá. Las libertades, los errores de la lectura de la vida. Freud dice, el trauma sucede en un momento histórico de la vida y uno lo puede vivir más, menos agradablemente, pero la lectura se hace muy a posteriori. Es decir, que a mí mi papá me pegaba a los 7 años porque yo no me quería bañar y yo en el momento lo único que decía era que mi papá me pegaba. Pero la lectura de eso lo hago por lo general rondando la adolescencia y en la primera juventud. Entonces yo leo, mi papá era violento, esa es la primera lectura que yo hago. Entonces yo digo, nunca más yo voy a ser violento con mis hijos cuando no se quieran bañar. Pero yo no voy a analizar, eso es la conducta. Y así la gente se casa, establece familias, parejas, vínculos, sostiene, hasta que en un momento dado vos te encontrás con un hijo. Te nace un hijo, se te pega un hijo, tenés un hijo, y vos de repente te ves cuestionándote que vos sos capaz de matarlo porque no se baña, o de retarlo, o de maltratarlo. Entonces vos ahí es cuando recién comprendés a tu padre. Entonces, cuando uno comprende los puestas del límite que los padres hicieron con uno y hace una nueva lectura de su existencia, ¿cuándo te toca hacer? Claro. Cuando te toca ser padre. Entonces, los límites siempre van de la mano de los conflictos interiores de las personas. ¿Cómo hacemos para manejar esos conflictos interiores sin dañar a nuestros hijos? Y lo ideal es, por eso es que hay algunos autores que hablan de que la pareja, el noviazgo en la pareja, debe tener como contenido el diálogo de las vivencias profundas. Entonces, está bien que ella sea una nena y él sea un nene y los dos se gusten mucho, pero no hay necesidad de estar todo el día como garrapata durante todo el noviazgo, sino que es interesante porque que ese enamoramiento lleve al diálogo. Y al diálogo de quién soy yo y quién sos vos. Yo creo que la pareja tiene que escucharse uno al otro y lograr entre el uno y el otro una mistagogia. Es decir, una mistagogia, o mistagogía, dicen algunos, que es este cariz que la pareja va a tener en el proceso educativo, porque es lo tuyo, lo mío y lo nuestro. Entonces, para límites con los hijos es importante conocer la estructura de uno mismo. Muy bien, muchas gracias. De nada.